Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de sepsis con el equipo clínico parte del equipo clínico de Huacas. Van a estar hoy con nosotros el doctor Matamoros y Marisela Torres, que es enfermera en Huacas. Entonces, para no hacerlo muy largo, los dejo con ellos. Buenas noches. También agregamos al doctor Peters, que también nos va a ayudar con la exposición. Él también colaboró bastante con lo que es la información de la exposición y ya hablamos al inicio. Buenas noches. Mi nombre es Marisela, como decía el doctor Matamoros, la presentación va a estar a cargo tanto de él como del doctor Peter y mi persona. El caso del que les vamos a hablar es sepsis. Este caso que vamos a exponer es un caso que llegó a la sede del Lindora y básicamente nosotros vamos a hablar un poco del manejo y la patología como tal. Al igual vamos a hablar sobre la literatura que se nos haya recomendado utilizar y analizar, que sería lo que pasó en el 2021, la campaña de Surviving Sepsis Campaign 2021, un panel de expertos y que brindaron una serie de recomendaciones bastante importantes. Ok, vamos a empezar como tal el caso clínico haciendo la presentación de él. Era una femenina de 78 años, vecina de Curridabat, con antecedentes patológicos, de hipertensión, con hidrocloroatricida, con demencia, con quetiapina, estreñimiento, tuvo un ABC en el 2018, no refieren alergias, antecedentes quirúrgicos como histerectomía por leimiomas. Ella consulta por decaimiento y somnolencia. Paciente presenta un decaimiento y somnolencia de 48 horas de evolución posterior a un ajuste de dosis de quetiapina. Previo al ajuste se comunicaba por balbuceos, toleraba vía oral. El acompañante le respondía vagamente y tenía 24 horas de nada vía oral. Paramédicos ingresan al servicio, nos refieren que tiene una glicemia en 110, al ingresar responde al llamado y estímulos dolorosos con balbuceos vagos y débiles, una escala de Glasgow de 9 puntos, signos vitales de ingreso era frecuencia cardíaca en 89, frecuencia respiratoria 22, de respiración por minuto, presión arterial 43/26, una saturación de 96, temperatura de 37 y una glicemia en 109. Ok, acá vamos a hablar un poco de lo que es la escala de Glasgow. Todos la conocemos. Básicamente, cuando un paciente ingresa a emergencia, debemos de realizar estos 3 puntos, que es la valoración ocular, verbal y motora. Algunos de los primeros pasos básicos en la parte de enfermería, para empezar hablando ahí, y un apoyo también del laboratorio, es realizar lo que es el triage. Todos conocemos lo que es triage, pero para dar como una explicación muy básica, el triage en los servicios de urgencias es un sistema de selección y clasificación de pacientes, basada en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, que consiste en una valoración clínica breve que determina prioridad en que un paciente será atendido. Con esta paciente, lo que realizamos de primero fue la monitorización, porque debemos de saber cómo están estos signos con lo que la paciente ingresa. Siempre cuando un paciente ingresa en urgencias, debemos de tomar en cuenta si es posible colocar una vía de calibre grueso, ojalá 2, ¿verdad? En este caso, la paciente como ingresa con una hipotensión severa, iniciamos con 1 litro de lactato de Ringer, colocamos una sonda vesical. Entre los estudios que se realizan están electrocardiograma, rayos X y placa de tórax. La paciente ya viene con 24 horas de estar nada vía oral, pero vamos a continuar con que ella siga nada vía oral. Vamos a colocar nasocánula si es necesario. En este caso nosotros no iniciamos con nasocánula, ya que la paciente ingresa con una saturación dentro de lo normal. Acá viene algo muy importante, que es el acceso venoso central. Hay momentos en los que se va a poder colocar, ¿verdad? Y otros en los que no. En este caso,
Si debemos de iniciar algún tratamiento, siempre vamos a iniciarlo con las vías periféricas. Ya posterior a eso podemos ir viendo junto con el especialista la colocación del catéter venoso central por si se llegara a necesitar la colocación de vasopresores. Entre los laboratorios de inicio va a tener hemograma, pruebas de función renal, gases arteriales, electrolitos completos, PCR, troponina, ego, cultivos y procalcitosis. Bueno, siguiendo con el caso, el médico que lo atendió al inicio nos comentaba que se le ha hecho la estratificación de riesgo. Se comentó que el paciente, o la paciente más bien, había ingresado con un puntaje de un NUS, de unas escalas de NUS, MUS, el SIRS y el QSOFA con 8, 7, 2 criterios de SIRS y un QSOFA de 3 puntos. Estos puntajes realmente son bastante altos, sobre todo con el SIRS. Cumple 2 criterios e incluso cumple criterios severos de sepsis, como la hipotensión severa que presentaba y una hiperlactatemia. Bueno, en el caso de ella, con lo que se sabe hasta ahorita, luego seguimos con el caso, básicamente tenemos una paciente donde sospechamos un síndrome confusional agudo por el motivo de consulta y de padecimiento actual. Esto pudo haber sido por el ajuste de dosis de quetiapina, pudo haber sido por una deshidratación que estaba con una vía oral desde hace 24 horas, además de que presenta una hipotensión arterial, también estaba con hidroclorotiazida y tenemos que sospechar si realmente tiene una lesión renal aguda. También por la deshidratación que presenta, puede presentar un trastorno hidroelectrolítico y la glicemia que presenta, que estaba no tan alta, pero en 109, si no me recuerdo, estaba en la ella, puede generar lo que es también una deshidratación. Y no olvidar que pudo haber sido también por un foco infeccioso. Entonces, en caso de sospechar o tener un paciente, más bien con un síndrome confusional agudo, hay una mnemotecnia bastante, no viejilla, pero que se maneja bastante bien, que es el IU-TRIPS o IU-TIPS, que en algunos de los hospitales se usa, que básicamente es un resumen de que un médico o el personal de salud debería de pensar y analizar en caso de que llegue un paciente con síndrome confusional agudo, que es una mnemotecnia de acidosis, abuso de sustancias, arritmias con A, la E con exposición por ambiente, digamos una hipotermia o hipotermia, cambios electrolíticos, si es que viene encefalopático, causas endocrinas como insuficiencia adrenal o un tirotoxicosis, digamos, en enfermedad tiroidea, casos infecciosos, sobredosis, una uremia, en caso de también de que esté con medicamento crónico, si es que está insuficiente, o un underdose, como se dice en inglés, trauma, tumores, causas respiratorias, en caso de que esté diabética, si está con insulina, si está más bien hiper o hipoglicémica, en caso de que sea se sospecha algo psicogénico como un desorden de conversión, psicosis o lo que se llama pseudoconvulsión, envenenamiento, sea por monóxido de carbono, plomo, hierro, y en caso de la S de la mnemotecnia, que estamos sospechando stroke, pero en este caso sería accidente cerebrovascular, sea hemorrágico isquémico, convulsiones, epilepsia, shock o síncope. Hay muchas cosas por considerar debido al caso que sabemos que es por sepsis y vamos a considerarlo como sepsis. No podemos olvidar que hay que considerar todo un gama de patologías para no solo enfocarnos en una sola cosa, dado que podríamos equivocarnos con el diagnóstico y por ende producir una falla terapéutica. Ok, cuando ya la paciente se había ingresado, ya se había colocado el monitor continuo, se le había realizado el electrocardiograma, también se le aprovechó para tomarle laboratorios. Estos son los laboratorios que se nos brindaron, que eran los laboratorios de ingreso de la paciente. Los gases arteriales muestran un pH en 74 con una P2 en 84 y PCO2 en 34. Saturación sanguínea en 96%, con un bicarbonato en 21.2 y un lactato bastante alto que estaba en 7.77. Más adelante vamos a hablar del lactato también, un poco más de detalle, pero no olvidar que la referencia entre comillas normal o en parámetros normales del lactato no debería superar de 2 milimoles por litro. En este caso tenemos una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica y aumento del lactato.
Aquí pegamos un screenshot más que nada del hemograma, dado que es bastante información, pero el hemograma sí demuestra cambios bastante importantes, sobre todo en hemoglobina y el hematocrito, con una hemoglobina en 8.2, un hematocrito en 23.9, estaba con un USM en 102 bastante alto y unas plaquetas en 4000. Incluso el laboratorio reporta que en la morfología se demuestran plaquetas totalmente disminuidas en tamaño en frotis. El leucograma con un conteo leucocitario total de 4200 con un predominio polimorfonuclear o segmentados en 69.6%, con un conteo total de segmentados en 2.92. Tenía bastante alterado lo que es el hemograma. Siguiendo con los laboratorios que se le enviaron, se le ha realizado una troponina específica cardíaca que se demostraba negativa con un valor en 0.074, una glucosa al azar en 103, muy similar a la de ingreso, que fue lo que nos reportó los paramédicos en 109, una creatinina y un nitrógeno ureico bastante alterados también, con una creatinina en 3.15 y un nitrógeno ureico en 109, detallando lo que es una lesión renal aguda, como previamente hemos mencionado. Electrolitos se encuentra bastante en parámetros normales, menos el potasio y el calcio. Potasio en 5.2, limítrofe alto, digamos, no llegando al 5.5, pero podría aumentar por la lesión renal aguda, al igual que el calcio en 7.8, un poco disminuido. Magnesio en 2.6 y el fósforo aumentado en 6.6. Un ProBNP que se demostraba en un valor bastante significativo, en 4.500, con una PCR en 10 y procalcito en 0.51, perdón. Aquí vamos a más adelante a hablar también de lo que es la PCR y la procalcito, con un poco más detalle de lo que se demuestra y lo que se recomienda del Surviving Sepsis Campaign 2021. Ahora, también se le tomó una muestra de orina, se le hizo un examen general de orina que demostraba una orina muy alterada, de aspecto turbio, café, con bastantes proteínas en 3 cruces, bilirrubina positivo, sangre oculta con 4 cruces, nitritos negativos, cetonas positivas con 2 cruces, leucos incontables y en grumo, con eritros también incontables por campo, bastante filamento mucoso, un sedimento amorfo abundante y una flora bacteriana muy aumentada, bastante contaminado como podríamos pensar en este ego. Ahora, vamos a ponerle pausa un toquecito a lo que es el caso clínico, vamos a hablar un toquecito de las generalidades ya de sepsis. Claramente con los laboratorios que se demuestran, podemos sospechar con bastante certeza que sí estamos hablando de un foco infeccioso y un foco, en este caso, urinario. Entonces, sepsis, ¿qué es? Es una disfunción orgánica debido a una respuesta no regulada o disregulada por un cuadro infeccioso. ¿Y cuál es la diferencia entre sepsis y shock? Shock es un conjunto de sepsis, pero que demuestra cambios profundos a nivel celular y metabólicos, que se demuestran con alteraciones circulatorias, que se define como la necesidad de agregar vasopresores y por ende mantener una presión arterial media de mayor de 65 mililitros de mercurio, cosa que este paciente no demostraba. Entonces podemos decir con bastante certeza que sí tenía un shock séptico, además de una medición de lactato sérico en más de 2 milimoles por litro. En este caso, la paciente presentaba un 7.7. No olvidar que adultos mayores, en caso que se sospeche una infección, los focos urinarios, de infección por prevalencia generalmente van de una etiología pulmonar, urinaria, intestinal y de tejidos blandos, que es lo que más frecuentemente se presenta. No son los únicos, claramente, que se pueden presentar, pero son los más comunes en los adultos mayores. Entonces, revalorando un toquecito al caso. El paciente ingresó, se le administró 1 litro de lactato de Ringer que se le administró en 30 minutos. Aún así, después de los 30 minutos, el paciente persistía con hipotensión y ya se le había colocado la sonda Foley, la cual no tenía recolección, tenía 0 cc. Se le colocó el catéter venoso central y por ende se le inició el vasopresor, que sería norepinefrina. Se le agregaron 5 ampollas en 180 cc de solución glucosada en 5% y otro litro de Ringer.
Los signos vitales posteriores al haber iniciado este manejo demostraron una frecuencia en 84, una frecuencia respiratoria en 12 respiraciones por minuto, con una presión que aumentó levemente de 43/23 a 61/38, con una saturación que se mantiene bastante estable en 94%. Por ende, no se le había iniciado, se le había colocado lo que es la nasocánula o apoyo ventilatorio. Ok, vamos a hablar un poco de las intervenciones de enfermería, muy en general, no específicamente en emergencia, en cuidados intensivos o en piso. Son cuidados que yo pienso que se pueden aplicar en cualquiera de las tres áreas, más por el caso del que les estamos hablando. Ok, estas son dos escalas que podemos tomar muy en cuenta cuando vamos a tener un paciente que está bajo sedación. Una de ellas es la escala de Ramsay y la otra la escala de RASS. Ambas son escalas que se utilizan, como dije anteriormente, cuando los pacientes están bajo sedación, que su propósito es subjetivo, utilizada para evaluar el grado de sedación en pacientes con el fin de evitar la insuficiencia de la sedación o su exceso. Ok, también acá podemos tomar en cuenta la que estábamos hablando anteriormente al inicio de la presentación, que es la escala de Glasgow, que esta escala la vamos a utilizar cuando un paciente no está bajo sedación, que nos va a ayudar a ver los puntos que ya habíamos mencionado. Cuando un paciente ingresa, como decíamos, siempre tenemos que tener un control de signos vitales continuos. Cuando está en emergencia, los podemos estar tomando cada 15, 20 minutos, ya si lo tenemos en cuidados intensivos, hospitalización, puede hacerse cada hora, llevar un control de temperatura cada 4 horas, realizar valoración por sistemas cada 4 horas, en sistema respiratorio, genitourinario, gastrointestinal. Y sobre todo, y muy importante en este caso, porque como decía el doctor Matamoros, la paciente ingresó prácticamente sin drenar nada de orina, entonces tener siempre presente la ingesta y la excreta, que iniciamos el control desde el momento que colocamos la sonda. Podemos hacer un control para empezar de cada hora y ya para finalizar y llevar un control más exacto del balance cada 8 horas. Lo que es la glicemia, si es un paciente que no es diabético, podemos llevar el control de glicemia por hora, y si es un paciente diabético, podríamos llevar el control de cada 4 a 6 horas. Es importante ver que si es un paciente que está entrando por una sepsis como tal, también tenemos que tener en cuenta los dispositivos que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto pueden ser focos también infecciosos, que debemos de llevar el control de todo esto. Compañeros de la sede Lindora de cuidados intensivos me ayudaron con esta gráfica, que es la que se utiliza en el sistema en el área de cuidados intensivos. Básicamente acá lo que vamos a ir llenando son como los cuidados del paciente, ¿verdad? La valoración diaria que tenemos que tener, que es neuromuscular, cardiológico, neuromuscular. Y bueno, aquí creo que se ve bien, ¿verdad? Lo que debemos ir llenando a través de check. Y acá, esta parte es donde llevamos el control de los signos vitales como tal, que era como les decía, llevar un control exacto de al menos cada hora y estar reportando si hay algo que se altera para ver cómo vamos a mejorar el manejo del paciente. Ok, y acá también está la parte de lo que les hablaba de la ingesta y excreta, que es muy importante. Ver también si tienen algún sello de tórax, dreno, colostomía, hilostomía, siempre llevar el control de todo esto para hacer el balance de líquidos como tal. Riesgo de úlceras, que es muy importante. Un paciente que vamos a tener encamado, por decirlo de esta manera, tenemos que tener siempre la importancia de valorar y prevenir úlceras, tener una hidratación constante, tener movilidad,
nutrición, la fricción y el roce para poder evitar las úlceras en el paciente. Ok, vamos a seguir ahora. Ahorita volvemos al caso y ahorita nos vamos a enfocar más que nada en lo que es ya las recomendaciones o las recomendaciones más importantes de lo que es el Surviving Sepsis Campaign de 2021. Esta campaña no es una guía y no es un protocolo como tal. Son más que nada recomendaciones, no son guías ni protocolos, no son algoritmos, sino más bien recomendaciones por expertos de mucho análisis y de mucho análisis de lo que son los randomized control trials o ¿cómo se llama? Los estudios randomizados aleatorios, clínicos, perdón. Lo que cada vez que veamos una R aquí en cada puntito es una recomendación fuerte, débil o best practice, que son los más importantes. El primer punto de la guía es lo que es el tamizaje de sepsis. Se recomienda contra el uso del Qsulfa en comparación al SIRS, al NUS y al MUS como único método de tamizaje para sepsis o shock séptico. El Qsulfa es más que nada para una predicción de mortalidad. No cabe mal usarlo. O sea, no están diciendo que solo se use el SIRS, el NUS y el MUS. Sin embargo, sí se recomienda el NUS sobre el SIRS para el reconocimiento temprano de sepsis, o sea, el tamizaje. Esto más que nada para identificar y estratificar a estos pacientes. Como dije, cuando vienen con un síndrome confusional agudo hay que pensar en 1000 cosas que podrían ser la causa. Por eso es que se hacen estas estratificaciones, estos screenings, estos tamizajes. Pero no están mencionando que el Qsulfa es inferior a alguno de estos, sino más bien que es inferior como método de tamizaje para sepsis. Aunque sí es bastante bueno para la predicción de mortalidad, incluso mejor que el SOFA. Otra recomendación de best practice, o sea, de las mejores prácticas, es que es la medición del lactato sanguíneo, que se había mencionado previamente. La del paciente estaba en 7.7. Y ya cuando se comenta que es superior a 2, ya estamos pensando en una hipoperfusión bastante importante orgánica. Medir el lactato sanguíneo en pacientes con sospecha de sepsis. Hay una subrecomendación, por decirlo así, que menciona que se puede guiar la reanimación con disminución de lactato sérico en conjunto con la respuesta clínica. Previamente, en el de 2016, se había recomendado que era solo a través de la disminución del lactato sérico. En este caso no, eso ya no se recomienda, sino más bien se debería guiar la reanimación a través de la disminución del lactato y la respuesta clínica a la fisioterapia, a la reanimación que se está brindando. Otra recomendación que se menciona, son muchas recomendaciones, pero la otra que se recomienda es en pacientes con hipoperfusión inducido por sepsis, se sugiere iniciar con al menos, ya que en varios estudios, sobre todo el PRISM, que es el que se menciona en el 2021, demostraba que era alrededor de 27, 28 mililitros por kilo. Sin embargo, se menciona que es del 30 el estándar de iniciar con 30 mililitros por kilo cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas. Esto no es un best practice statement, esto es una recomendación incluso débil, ya que hay muchos estudios que mencionaban que era 25, 28, 27 mililitros por kilo, pero lo importante es que sí se debe iniciar con cristaloides, no con suero fisiológico. De preferencia el lactato de Ringer sobre el suero fisiológico en pacientes críticos. Esto por un aumento de acidemia hiperclorémica que puede producir el suero fisiológico y por ende aumento de mortalidad, como se demostró en el estudio de SMART 2018, donde había un aumento de 49% de mortalidad en pacientes que utilizaron o se les administró más bien suero fisiológico sobre el lactato, que mostraba una mortalidad de 25%. Además, no olvidar que pacientes que presentan una presión arterial media en menos de 65 posterior a 1 litro de lactato de Ringer en 30 minutos, como sucedió con el caso, se debe iniciar con lo que son vasopresores, justo como también se procedió en el caso al momento de estar en la sede. Esto, no olvidar que la respuesta a la fluidoterapia debe ser individualizada siempre y usar parámetros objetivos para optimizar el tratamiento. Por ejemplo, el volumen tidal de CO2,
lo que es la presión de pulso, utilizar ecocardiograma y ver la colapsabilidad de la vena cava inferior, entre otros. Lo que sí recomienda la guía, y esto es algo nuevo, incluso de Best Practice Statement, o sea, mejores prácticas, es lo que es utilizar el tiempo de llenado capilar para guiar lo que es la fluidoterapia, la reanimación, además de la disminución del lactato, como ya mencioné, cambios de posición dinámicas, que ahorita los vamos a mencionar, y lo que es la presión arterial media. Otra recomendación es que el uso de vasopresores se debe iniciar cuando hay una presión arterial media en menos de 65. Esto sobre otros valores más altos. Entonces, si un paciente se presenta con un PAM en 70, 75, lo ideal no es de una vez tirar el vasopresor, sea epinefrina, butamina, epinefrina, lo que sea, sino más bien cuando ya tiene una presión arterial media menos o igual de 65 mililitros. Ahora, con el uso de albúmina, se recomienda administrar albúmina después de que se han administrado altos volúmenes de cristaloides. Y cuando hablamos de altos volúmenes, estamos hablando ya de 2 litros en 2 horas. Esto se considera, según la guía, ya de alto volumen. Esto incluso nos ayuda para lo que es la antibioticoterapia, que más adelante vamos a mencionar con detalle. Se recomienda además utilizar norepinefrina como vasopresor de primera línea. Esto es una de las mejores prácticas y se agrega o mencionan que se puede agregar vasopresina en vez de aumentar la dosis de norepi como recomendación moderada, débil pero con evidencia moderada, perdón. Aún así, la guía menciona que uno debería iniciar con norepi, después agregar la vasopresina y aún así, si el paciente no está respondiendo adecuadamente, se agrega en orden la dopamina o vasopresina, que es intercambiable. Luego de eso, la adrenalina y de último la dobutamina en caso de que presente el paciente una disfunción cardíaca. Aún así, también se menciona, perdón. Y anotar acá que no hay disponibilidad de vasopresina en el mercado, ¿verdad? También se menciona en la guía que agregar vasopresina se inicia, más bien, cuando la dosis de norepi se encuentra dentro de un rango de 0.25 a 0.5 microgramos por kilo por minuto. Y muy importante, y de mejores prácticas, se puede iniciar vasopresores a través de vía periférica, sobre todo lo que es la fosa antecubital, o a través de vía gruesa, para no atrasar la colocación de catéter venoso central. En el caso de los pacientes fue bastante rápido, en menos de 30 minutos, ojalá sea así siempre. Pero si aún así se está orando mucho, se está orando más de 1 hora, no se debería atrasar el uso de vasopresor en caso que amerite. Adultos con shock séptico, con norepinefrina, con control inadecuado de la presión, se agrega la vasopresina. Si aún no resuelve, de nuevo, la adrenalina. No se escala la dosis de norepi. El objetivo de la fluidoterapia no es administrar una cantidad de volumen específico, sino más bien tomar en cuenta que se debe lograr una reperfusión tisular y por ende disminuir los niveles de lactato. Hay una pregunta muy interesante en lo que es la guía que dice, en pacientes con sepsis o shock séptico, ¿se debería utilizar fluidoterapia restrictivamente en las primeras 24 horas de resucitación? Y no hay evidencia suficiente para recomendar entre una fluidoterapia sea restrictiva contra liberal en pacientes que aún presentan signos de hipoperfusión o depresión de volumen, luego incluso haber iniciado la resucitación inicial. Esto lleva varios años y muchos estudios de fondo, los cuales no voy a mencionar porque son como unos 20, pero no hay una recomendación como tal, o no hay una evidencia como tal para decir usamos restrictivo o liberal, siempre y cuando usar los 30 ml por kilo. Ahora, con lo que es la parte y las guías o la recomendación más bien de ventilación, se debe utilizar nasocánula de alto flujo, no mencionan un número específico de litros por minuto, pero se debe usar nasocánula de alto flujo en sepsis inducido por fallo respiratorio hipóxico en vez de una ventilación no invasiva. Adultos con fallo ventilatorio, sea por síndrome de distrés respiratorio agudo o sin síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis, se recomienda una ventilación
con volumen tidal disminuido sobre la estrategia de un volumen tidal elevado. Disminuido estamos hablando de 6 mililitros por kilo y un elevado de 10 mililitros por kilo. ¿Esto por qué? Porque nos previene lo que es la inflamación alveolar. Otra recomendación de débil, pero de evidencia moderada, es en síndrome de estrés respiratorio agudo inducido por sepsis, se debe mantener una presión límite en meseta en caso de que esté con ventilación de 30 centímetros de agua. ¿Esto por qué? Porque nos previene lo que son parotraumas y preveniendo, ojalá, lo que es una telectasia como tal. También esto sí es cuarto punto, lo que es la colocación prono o colocar paciente en posición prono por más de 12 horas en caso de presentar un síndrome de estrés respiratorio moderado a severo, se recomienda fuertemente. ¿Por qué? Porque nos aumenta lo que es el reclutamiento alveolar y por ende aumentamos la ventilación. Esto era uno de los métodos que mencionaba Marisela de los cambios de enfermería y cambios dinámicos de posición del paciente. Y por último, esta es de moderada evidencia, una recomendación débil, utilizar el VECMO que cuando métodos de ventilación convencional falla. Esto es una máquina, por decirlo así comúnmente, que ocupa un entrenamiento especial, al igual de tanto de médico como enfermería. Y que el hospital que lo mantiene, que también esté entrenado y lo tenga disponible. Esta es una recomendación nueva. Ok. Adultos con sepsis moderado, severo y además tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, se sugiere una presión positiva expiratoria alta sobre un PIB bajo. Esto para aumentar lo que también es la ventilación y aprovechar lo que es aumentar la saturación oxígena. No se deben aplicar estrategias de aumentos graduales del PIB, sino más bien iniciarlo alto de una vez y no uno bajo. Esto porque cuando se hace gradual, también predispone lo que es el barotrauma según la guía. Adultos con shock séptico y con uso continuo de vasopresor, se sugiere utilizar corticosteroides IV. Esto es una recomendación débil con bastante evidencia. Más adelante el Dr. Peters va a hablar de esto, de lo que es el uso de corticosteroides, pero lo voy mencionando desde una vez. Se menciona el uso de hidrocortisona preferiblemente con una dosis de 200 miligramos intravenosos. En casos de acidemia láctica, se sugiere no utilizar el bicarbonato de sodio para mejorar hemodinamia o para reducir requerimientos de vasopresores. Sin embargo, se indica o se puede indicar en aquellos que presentan una acidemia severa. Estamos hablando de un pH 7.2 o menos y con lesión renal aguda sea un AKIN 2 o 3. Ahí sí se sugiere. Y una de las recomendaciones de nutrición es que pacientes que se pueden alimentar de manera enteral, de una vez aprovecharlo y ojalá dentro de las primeras 72 horas de haber ingresado al paciente. Estas son varias de las recomendaciones más importantes que se mencionan en la guía, son muchas recomendaciones. Vamos a seguir con lo que es lo del manejo de la infección ahora, que esto es vital. Entonces, recomendaciones de manejo de infección. En sospecha de sepsis, pero sin foco infeccioso confirmado, se debe siempre estar realizando reevaluación continua y estar indagando, pensando en otros diagnósticos alternativos, ojalá para descontinuar antimicrobianos. Diego, dime. Antes de pasar a las infecciones, para hacer un par de comentarios de los puntos anteriores y sintetizarlos. En la parte, dejo lo de ventilación de último, en la parte de fluidos. Vos lo dijiste claramente, cuando se habla de fluidoterapia liberal, es fluidoterapia hasta 30 mililitros cc por kilo. Liberal no significa fluidoterapia a dos manos, o sea, pasando eso, porque la fluidoterapia por encima de 30 mililitros por kilo aumenta la mortalidad. No hay ninguno de los dos fluidos que tenga mayor evidencia que el otro, bien sea solución salina o lactato de Ringer. No hay ninguno de los dos que tenga mayor evidencia. Los dos matan igual.
O sea, tampoco es que sean la octava maravilla del mundo. Esto es claro. Lo claro también en lo que es la parte del inopresor, la norepinefrina es claro y ya no es ni siquiera algo que uno se cuestione. Es el de elección, iniciar dopamina de primera entrada sobre la norepinefrina. Los estudios son claros que tiene mayor mortalidad. En vista que nosotros no tenemos vasopresina, nuestro siguiente paso es la adrenalina o la dopamina. Eso es así. El uso escalonado de la norepinefrina, a pesar de que la norma Survivor Sepsis lo deja en relativa duda, pues otros estudios avalados por el Colegio Americano de Cuidado Crítico, pues permite en pacientes con shock refractarios aumentar las dosis a su máximo y a periodos extensos o extendidos. No hablo de los esteroides porque me dijiste que los iban a mencionar ahora. Lo que sí voy a mencionar es lo que dijiste, el esteroide a elegir. Más el esteroide que es, donde están los estudios, es la hidrocortisona y es claro por qué. Porque cuando nosotros utilizamos un esteroide ya como en tercera línea de tratamiento, es para utilizar el nivel, la activación mineralocorticoide. Dado que los fluidos no me sirvieron, los vasopresores se me quedaron cortos, entonces necesito la rama mineralocorticoide del esteroide, y quien es un esteroide que tiene estimulación mineralocorticoide y corticoide es la hidrocortisona. ¿Ok? Entonces por eso es que se da a dichas dosis por 3 días. No hay ni mayor evidencia de ponerlo en bolos cada 12 horas o poner los 200 miligramos en infusión continua. No hay mayores evidencias de eso. Y pues en ventilación creo que no es momento, podemos gastar más el tiempo. La ventilación es la ventilación protectiva, ventilaciones de volúmenes bajos, más guiados por ventilación de presión que por ventilación de volumen. Y tanto la ventilación no invasiva, independiente de la interfaz, o la ventilación o la asistencia más bien por cánulas de alto flujo, no evitan llegar hacia la ventilación invasiva, ¿ok? Más bien, jugar con la ventilación no invasiva, cualquiera que sea la interfaz, y retrasar la intubación en el paciente que en sí lo amerite, va a llevar a fracaso la ventilación no invasiva y aumento de la mortalidad. Eso como para hacer un comentario antes de seguir esto. Me encanta cómo has planteado la exposición, la verdad. Seguir, por favor. Ok, perfecto. Ok, ahora sí, hablando con lo que es el manejo antimicrobiano y la infección, que es de suma importancia, mencionaba que hay que estar haciendo reevaluaciones continuas, estar indagando en diagnósticos alternativos en caso de que sea algo fuertemente sospechado. Ojalá sí sea algo que no sea sepsis. Esto para no estar aplicando microbianos y ojalá no crear resistencias en el futuro. Esto es lo ideal. Para adultos con baja probabilidad de infección y sin datos de shock, se sugiere suspender antimicrobianos, siempre y cuando mantenga una monitorización continua. Importantísimo, para adultos con sospecha de sepsis o shock séptico, se sugiere no utilizar la procalcitonina como evaluación clínica, como los parámetros para iniciar antimicrobianos, sino más bien para ir haciendo un descalonamiento en comparación a solo la evaluación clínica. Claro, no es malo iniciar con procalcitonina de una vez, así, ojalá pidiéndole el laboratorio como tal. ¿Por qué? Porque es
Lo ideal es tener una procalcito de ingreso y una al final, a mitad del uso de antimicrobiano, y al final para ir midiendo una base con fundamento cómo vamos a ir descalonando el antimicrobiano en caso de que sí sea una sepsis. Pero no solo se toma el PST para iniciar antimicrobiano, sino más bien es un contexto clínico. Además, se recomienda identificación rápida o exclusión de infección en sitio anatómico específico que requiere control emergente o intervención lo más pronto posible. ¿Esto qué quiere decir? En caso que estamos hablando de un absceso visible, que realmente se sospecha un absceso que se demostró en imagenología avanzada, o catéteres infectados, sea venoso o periférico, venoso central, perdón, periférico o sonda Foley, en ese tipo de recomendaciones, me refiero, en ese tipo de sitio anatómico, en caso de que presente también una osteomelitis como tal, o algo que requiera una intervención quirúrgica. Esto, obviamente, es lo más práctico y lógico, lo más rápido posible. Adultos con diagnóstico inicial de sepsis o shock, shock séptico, perdón, con control adecuado de foco infeccioso, se sugiere una terapia antimicrobiana de corta duración sobre larga duración. Esto es una recomendación débil, pero con bastante evidencia. Y como mencioné antes, para la descalación o descalonamiento se utiliza el parámetro de procalcitonina más la evaluación clínica. Entonces, aquí vamos a hablar esto que mencioné previamente, lo que es, se sugiere una terapia antimicrobiana de corta duración sobre larga duración. ¿Por qué? Porque se hicieron todos estos estudios. Pues en neumonía, en una bacteremia, infecciones intraabdominales o infecciones de tracto urinario. Se demostró que pacientes que habían utilizado o se les habían aplicado una terapia antimicrobiana de larga duración, estamos hablando de 7 días o más, 15, 10, 8, lo que sea, no se demostró una diferencia en los pacientes que se les aplicó una terapia de corta duración de antibióticos. Dicho y hecho, para neumonía, por ejemplo, se recomienda una dosis, no está explícitamente dicho en la recomendación, pero sí es algo que explican en el razonamiento, la explicación de la recomendación, es que para neumonía se recomienda una duración de 5 días, aproximadamente entre 5 a 6 días. Y siguiendo también con bacteremia, infección intraabdominal o infecciones de tracto urinario. Ahora, esto es muy importante, es algo que cuando está en el momento de estar atendiendo al paciente y pidiendo laboratorios, analizando y haciendo una monitorización continua, no hay que olvidar lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de estos antimicrobianos. ¿Por qué? Porque estamos con un paciente, si estamos con un paciente con shock, no tenemos lo que es el volumen de distribución adecuada. Hay que estar viendo si tenemos una hipopulmonemia, hay que estar viendo cómo se encuentra físicamente ese paciente, y en caso de que, por ejemplo, estemos con beta-lactámicos, lo ideal es utilizar infusiones prolongadas, siempre y cuando obviamente tomando el peso y lo que es la función renal, en vez de utilizar lo que son intervalos de antimicrobiano. Lo mismo aplica para aminoglucósidos, colistina, fluoroquinolones, vancomicina. Y al igual con los antifúngicos, sea voriconazol o fluconazol. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, con los betalactámicos, se deben mantener concentraciones, ojalá sanguíneas, superiores al nivel establecido de la concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué? Porque queremos obtener una exposición bactericida óptima, no solo bacteriostática. Y se recomienda iniciar con dosis de carga previa a una infusión de betalactámicos, ojalá para obtener la concentración del betalactámico como tal sanguíneo ideal. Y ojalá de los 30 minutos previos de iniciar la infusión. Entonces, por ejemplo, si al final el médico decide usar cefepime, por ejemplo, se debe utilizar una dosis de carga de 2 gramos, o recomiendan una dosis de carga de 2 gramos, y luego, media hora después, iniciar una dosis de cada 8 horas y que la infusión sea continua, ojalá de 3 a 4 horas. ¿Esto por qué? Porque así establecemos una concentración mínima inhibitoria adecuada, ojalá dando un efecto bactericida, no solo bacteriostática. Siempre y cuando
tengamos una función renal adecuada y no olvidar, ¿verdad?, el estudio de la función renal. Porque, por ejemplo, ¿cómo optimizamos entonces la dosificación? Por farmacocinética y farmacodinámica. Por ejemplo, en la parte izquierda, donde dice 1, los cambios físicos y estrategias agresivas de resucitación por fluidoterapia aumenta lo que es el volumen de distribución de antimicrobianos. ¿Esto qué correlaciona? Que los antibióticos hidrofílicos, que al final, abajo escribimos que son los beta-lactámicos, vancomicina y los aminoglucósidos, necesitarían una dosis de carga previo, como mencioné antes. En caso de que el paciente presente hipoalbuminemia, esto aumenta lo que es el fármaco libre dentro del cuerpo. Entonces, por ende, aumenta el volumen de distribución y también el aclaramiento renal. Esto produce concentraciones subóptimas al final del intervalo de la dosis inicial. No tenemos una concentración ideal. Y 3, resucitación agresiva con fluidoterapia y también con vasopresor. Esto aumenta lo que es el aclaramiento renal por un aumento de la perfusión renal, incluso hasta 3 veces se han dicho en varios estudios, potencialmente provocando un fallo terapéutico. No es que vaya a suceder, sino que más bien lo predispone. Ok, seguimos con el Dr. Peters. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a contribuir todavía a una parte de lo que es esencialmente la parte del diagnóstico de infección cuando estamos analizando a nuestro paciente, viendo los diferentes focos en sistemas del cuerpo, para poder entonces despejar, primero que todo, si consideramos un proceso infeccioso donde vemos un paciente con los signos clásicos de fiebre, antecedentes de síntomas febriles en los últimos días, considerando principalmente la causa más común de infecciones en nuestros pacientes llegan a ser neumonías generalmente. Después podemos considerar los otros 3 aspectos que son enfermedades en tejidos, enfermedades renales y por último enfermedades por algún tipo de rompimiento gastrointestinal que haya expuesto el material de heces dentro de la cavidad abdominal como tal. Entonces, cuando queremos analizar al paciente, vemos que también muchos pueden iniciar con el diagnóstico de sepsis y a medida que vamos evolucionando, vamos encontrando un diagnóstico diferente. En esto tenemos puntos muy importantes sobre también iniciar tempranamente el tratamiento antibiótico. Entonces, en todos esos pacientes en los que empezamos a sospechar una sepsis o incluso progresivamente la evolución hacia un shock séptico, queremos ojalá tener antibióticos colocados en la primera hora de este paciente. Idealmente, sabemos que yo consultando con el departamento de laboratorios acá en Huacas, vimos que uno puede tomar tanto hemocultivos cuando el paciente todavía no ha estado expuesto a antibióticos, así como también existe la alternativa de tomar antibióticos una vez que ha estado expuesto a antibióticos, ya que sabemos que a veces hay pacientes que iniciaron la toma de algún antibiótico, hubo algún tipo de falla terapéutica, ingresan con nosotros habiendo empeorado los síntomas en vez de haber mejorado después del inicio de esta terapia, indicándonos aún más que queremos entonces administrar algún antibiótico de una familia diferente o incluso más potente o una dosis más alta para poder mejorar entonces la sintomatología de nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente que no tiene presencia de síntomas de shock, todavía podemos tomar estas decisiones que he mencionado en las primeras 3 horas en vez de la primera hora. Entonces podemos diferir un poco la terapia antimicrobiana. Ahí hemos colocado un pequeño cuadro como para resumirlo de forma muy rápida, que es que si hay definitivamente sepsis o alta probabilidad de sepsis, pues definitivamente administrar el medicamento antimicrobiano indicado de acuerdo al sitio anatómico afectado en la primera hora. Cuando tenemos posibilidad de sepsis, entonces aplicamos de forma ideal en la primera hora, pero cuando tenemos sepsis, pero no tenemos shock, o cuando tenemos sepsis, o incluso la probabilidad es mucho menos, entonces tenemos un rango mucho más amable con el que podemos jugar de 3 horas en la primera evaluación. Escoger el antibiótico definitivamente es un factor importante.
La historia clínica es la que nos va a orientar en estos casos. Un paciente que ha tenido uso de antibióticos en los últimos 3 meses, un paciente que ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, o un paciente que incluso estuvo en cuidados intensivos, nos va a orientar mucho más a agentes bacterianos que pudieron haber sido adquiridos durante su hospitalización. Entonces vamos a empezar a valorar multiresistencias como tal. Cuando lo valoramos como tal, preferimos entonces empezar una cobertura empírica en base a agentes multiresistentes. Pero si consideramos que el riesgo es bajo, entonces más bien queremos empezar un tratamiento antibiótico de menor escala y ver cómo evoluciona el paciente y, de ser necesario, hacer los ajustes necesarios al paciente de acuerdo a la condición como tal. Factores de riesgo para multiresistencia es infecciones previas multiresistentes, uso recientes de antibióticos intravenosos, historia de infección en piel recurrente, presencia de dispositivos invasivos, hemodiálisis o hospitalización reciente, como he mencionado. Después, descalonando la escogencia de los mismos antimicrobianos, queremos ver entonces qué tipo de cobertura queremos dar dependiendo de la cepa de la bacteria que estamos enfrentando. Aquí la recomendación ante todo es que cuando sospechamos un gram negativo, principalmente en, por ejemplo, pacientes con algún cuadro donde sospechamos sepsis o shock séptico por cuadros inflamatorios abdominales, definitivamente queremos dar una cobertura contra los gram negativos para poder entonces, y que esta cobertura sea incluso doble, de ser necesario, para poder entonces prevenir cualquier futura evolución hacia shock séptico, incluso detener entonces el shock séptico del paciente. Terapia antifúngica. Esta es mucho menos frecuente en nuestros pacientes como tal. La razón es porque tenemos un paciente que ya nos presenta un cuadro un poco diferente y bastante específico sobre de cómo presentar riesgo de infecciones fúngicas. Generalmente estamos viendo pacientes inmunosupresos con alguna patología que contribuya a la inmunosupresión, dependiendo de si es HIV, diabetes mellitus, síndromes metabólicos que pueden aportar a esta condición. Estancias prolongadas de unidades de cuidados intensivos, uso previo de antibióticos de amplio espectro, pacientes con uso de corticoides en altas dosis, como lo son pacientes de los departamentos de reumatología. Entonces, cualquier antecedente reumatológico puede darnos este tipo de diagnóstico. Neutropenia febril que no mejora después de 4 o 7 días. Trasplante de órganos definitivamente es un factor. Lesiones térmicas severas, que a veces hemos visto aquí en la misma sede de Huacas, ya que somos una sede cerca de la playa, donde hemos tenido pacientes con este tipo de lesión. Uso de drogas intravenosas, también hemos tenido este tipo de pacientes en nuestra sede. Después, accidente cerebrovascular, colonización por cándida en múltiples áreas corporales, o uso de hemodiálisis, son todos los pacientes que queremos entonces dar este espectro añadido de protección en caso de tomar en cuenta estas infecciones. Terapias antivirales, la verdad es que no hay como recomendaciones como tal de su uso. Incluso se estuvo valorando durante endemias de influenza y después en la pandemia de SARS-CoV-2 más recientemente, pero no hubo como mayor evidencia clasificada. Y ahora deseo entonces, después de haber leído categóricamente las diferentes recomendaciones y haber añadido la parte infecciosa, un repaso regresando entonces al caso clínico como tal. Entonces, recordando que teníamos una femenina de 78 años con datos de sepsis, con un foco urinario que se nos evidenció en ego, donde en el hemograma vemos la evidencia de aplasia medular con una lesión renal prerrenal y una hiperlactatemia. Retomando el caso, se hizo la fluidoterapia con una infusión de 40 cc y luego se aumentó a 40 cc por hora. La presión arterial se mantuvo a pesar de eso, sin cambios en el examen físico. Se administró 1.5 litros de lactato de Ringer.
no hubo que demostraba un aumento de la excreta en la bolsa recolectora. Se agregó hidrocortisona, que fue una de las recomendaciones que mencionamos previamente, en 200 miligramos intravenosos, como lo indicó ahorita el doctor Matamoros. Viendo que todas estas recomendaciones se aplicaron y a pesar de toda la terapia aplicada, el paciente no repuntaba, entonces, analizando el caso clínico, se nos indicó que en ese momento se tomó la decisión de conversar con los familiares por el mal pronóstico de esta paciente. Yo ahondaré en este punto más adelante, ya que sí es una de las recomendaciones de las buenas prácticas clínicas, de que en las primeras, en un rango de 78 horas, esta conversación tome lugar. Y de parte de la familia, en este caso clínico en específico, se tomó la decisión de no código. Incluso se conversó con geriatría y al final la paciente falleció a las 6:30 del 1 de enero del 2020, lamentablemente. Ahora sí, terapias adicionales. Entonces, estas no estaban directamente en la lista de recomendaciones, sino que son diferentes terapias estudiadas que vienen como recomendaciones adicionales. Quería listar recomendaciones fuertes. La primera siendo la de transfusión sanguínea. En este caso, la recomendación no podía aclarar ver si debía haber una estrategia restrictiva o liberal en cuanto a los volúmenes de transfusión, pero de que si el paciente requería una transfusión, definitivamente se recomendaba su uso. El segundo era profilaxis farmacológica en caso de un riesgo de tromboembolismo venoso, a menos de que haya una indicación. Matías, la recomendación de la transfusión se basa en the golden hour de la reanimación, o sea, la hora de la reanimación. Y usted dice, pero transfusión en sepsis, ¿por qué? Se utiliza, sí, y solo si tiene hemoglobinas por debajo de 10. Mantener hemoglobinas alrededor de 10 disminuye la mortalidad. Y uno dice, ¿por qué? Porque nosotros, la única cosa que se ha demostrado en este momento, a excepción del ECMO, que ayuda a el transporte de oxígeno, es la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, es por eso que ganamos perfusión y transporte de oxígeno en sepsis. Entonces, es una recomendación en 2021-2022 no viene tan profundo en Survivor Sepsis, pero por ahí lo trae mencionado, pero es ahí de donde se ha venido despegando esa recomendación, no solo en sepsis, sino en reanimación y en shock. Okay. Como menciona, incluso la hemoperfusión viene recomendada en la lista de terapias adicionales, pero viene como una recomendación con poca evidencia y baja evidencia en esos estudios, entonces la listé en el cuadro amarillo junto con otras consideraciones. Regresando a la profilaxis por tromboembolismo venoso, a menos de que haya una contraindicación, se inicia la terapia como tal, y si se fuese a iniciar la terapia como tal, la que se recomienda es la heparina de bajo peso molecular, por encima de la heparina no fraccionada. Después, aquí viene el cuadro importante que mencionaba el doctor Saldarriaga sobre el manejo de la terapia con insulina. Niveles de glucosa superiores a 180 miligramos por decilitro deben ser reducidos y posteriormente, una vez que tenemos al paciente estabilizado, deseamos no bajarlos de un solo, sino que un rango apropiado durante el manejo de sepsis está entre 144 y 180 en la recomendación de la terapia adicional. Dentro de las terapias adicionales con, digamos, que se utilizan, pero que tienen menos rangos de evidencia, está la de los corticosteroides que se mencionó previamente, la hemoperfusión por ECMO, el uso de inmunoglobulinas, la profilaxis de úlceras gástricas. Aquí vale recalcar que aquí los estudios estaban basados en el uso de el pantoprazol. Después, el uso de diálisis, vitamina C, el bicarbonato que mencionó el doctor Matamoros en una de las recomendaciones superiores y la nutrición parenteral. Todas como terapias adicionales están listadas como tales, solo que se hace la anotación de que tienen menos evidencia.
Después, metas de la terapia. Aquí incluí declaraciones de las mejores prácticas. Entonces, quería hacer énfasis en recomendar que el equipo clínico que proporciona el cuidado del paciente en cuidados intensivos o después a nivel hospitalario debe poder participar de forma conjunta en el proceso de decisiones y ojalá incluir, una vez que el paciente está fuera de cuidados intensivos, a familiares dentro del proceso de decisiones para poder tomar en cuenta la situación familiar y social del paciente en las diferentes recomendaciones que se le va a hacer a la hora de darle posiblemente un alta a este paciente. La segunda recomendación es que hay que conciliar los medicamentos de cuidados intensivos y del alta hospitalaria para ver cuáles son los medicamentos que se pueden aplicar a nivel domiciliar. Incluir información sobre la estancia de cuidados intensivos, sobre los diagnósticos, tratamientos y las deficiencias que tuvo este paciente durante su internamiento, así como nosotros lo conocemos a nivel nacional, la epicrisis como tal, entregar una muy buena epicrisis a los familiares sobre cuál fue la realidad de este paciente durante su internamiento. Después, al alta hospitalaria, tener ya planes colocados para que este paciente tenga seguimientos con médicos que sabemos que tienen la capacidad de apoyar y manejar las secuelas de este paciente. Para los sobrevivientes adultos de sepsis o shock séptico se recomienda una evaluación y seguimiento de los problemas físicos, cognitivos e emocionales después del alta hospitalaria. Y la razón de esto es porque estos pacientes después del alta son pacientes que pueden incluso recaer nuevamente en un nuevo tipo de cuadro séptico, ya que incluso el simple hecho de haber estado hospitalizados los expone a un factor de riesgo a los microorganismos que estaban expuestos dentro de su tiempo hospitalario. Después, integrar los principios de cuidados paliativos cuando es necesario. Aquí se hace la exacerbación en las recomendaciones de que solo porque un paciente está por sepsis o shock séptico en cuidados intensivos o en el hospital, no siempre se va a hacer una interconsulta a cuidados paliativos, sino que no hay que retrasar la interconsulta con ellos cuando uno considera que sea necesaria. Y por último, recomendar el tamizaje por razones económicas y de apoyo social de este paciente para poder entonces satisfacer las necesidades del mismo. Por último, incluimos un cuadro de los 2 puntos más importantes de todas las recomendaciones en esos estudios, que fue, como lo dijo ahora el doctor Saldarriaga, el paso del manejo de vasoactivos en este paciente, el tiempo de la aplicación de antibióticos en la primera hora o en las primeras 3 horas, incluso cuando sospechamos muy bajo riesgo de que haya como algún factor séptico, es primordial en la línea de tratamiento no atrasar el uso de vasoactivos una vez que vemos que la presión arterial media no repunta después del uso de fluidoterapia. Son puntos muy importantes que nos tenemos que llevar a la casa todos nosotros después de esta charla definitivamente. Aquí dejo la lista de referencias que utilizamos en el estudio y les agradezco a todos mucho por su atención y su tiempo.